Y si te dijera que a solo 48 horas del clásico, Joan Laporta acaba de soltar la frase más explosiva del año, una que ha encendido todas las alarmas en el Bernabéu y ha hecho que en Valdebebas se hable de provocación total, una frase que muchos interpretan como un ataque directo a Florentino Pérez y al sistema arbitral español, porque sí, Laporta lo ha vuelto a hacer. Ha cruzado la línea. En una entrevista en la televisión catalana, con ese tono entre relajado y desafiante que solo él sabe usar, dejó caer algo que ha hecho estallar a todo el país. El Madrid controla todo, hasta a los árbitros. Y lo dijo sonriendo. Unas palabras que en cualquier otro contexto sonarían a broma, pero que ahora, en plena tormenta institucional, con la sombra del caso Negreira aún presente, suenan como una declaración de guerra en toda regla. Desde entonces, las reacciones no han parado. En Madrid, algunos piden sanciones, otros hablan de provocación calculada y en el Barça, silencio absoluto. Y justo ahí es donde empieza la historia que hoy te voy a contar, la de un presidente que juega con fuego, un rival que no olvida, y un clásico que ya no se disputa solo en el césped, sino en los despachos. Así que antes de seguir, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho, porque hoy te voy a contar todo lo que Laporta no quería que supieras. Y cómo esto podría estallar justo antes del partido más importante del año. Todo empezó el jueves por la noche. Laporta acudía como invitado a un programa de la televisión catalana, relajado, sonriente, con esa confianza de quien sabe que está a punto de agitar el avispero. La entrevista iba tranquila, hasta que uno de los periodistas le preguntó por los árbitros. ¿Cree que el Real Madrid influye en las decisiones arbitrales? Y ahí, Laporta ni se lo pensó, soltó una sonrisa irónica, bajó la mirada y dijo lo que nadie se esperaba. El Madrid controla todo, hasta a los árbitros. Un silencio tenso se apoderó del plató. Los presentadores se miraron entre sí y el realizador cortó con un plano general, pero ya era demasiado tarde. La bomba estaba lanzada. En cuestión de minutos, el fragmento empezó a circular por redes sociales. Twitter, TikTok, Telegram. Las cuentas madridistas lo compartían con indignación, los culés con orgullo, y los medios nacionales se preparaban para una noche de locura. En el Chiringuito, Pedrerol abría con su clásica frase: Laporta ha dicho lo que muchos piensan, pero nadie se atreve a decir. En Valdebebas, mientras tanto, el ambiente se tensaba. Fuentes cercanas al vestuario del Real Madrid aseguran que varios jugadores no daban crédito. Uno de ellos, según filtró Marca, llegó a decir: siempre lo mismo. Cuando no ganan, culpan al árbitro. Y en medio de todo ese caos, la pregunta era una sola. ¿Lo dijo en serio o fue una estrategia para calentar el clásico? Porque si algo sabe hacer Laporta, es mover el foco. Y justo ahora que las obras del Camp Nou, el caso Negreira y la presión económica acechan al club, lanzar un ataque al Real Madrid era el movimiento perfecto para cambiar el relato. Pero lo que quizá no esperaba era la respuesta que iba a llegar desde Chamartín, una respuesta fría, calculada, y con la firma de Florentino Pérez. En Chamartín no se habla, se actúa, y cuando Laporta soltó su bomba, Florentino Pérez no necesitó decir ni una palabra para que todo el mundo entendiera lo que pensaba. Su estilo no es el de los micrófonos, sino el de los movimientos silenciosos. Esa misma noche, según filtró El Confidencial, se convocó una reunión privada en Valdebebas entre Florentino, José Ángel Sánchez y parte del cuerpo jurídico del club. El tema era uno solo: Laporta y sus acusaciones. Fuentes internas aseguran que Florentino, con su habitual calma gélida, dijo una sola frase: quien acusa sin pruebas, se retrata solo. Pero detrás de esa serenidad se escondía una estrategia. El Real Madrid sabía que no podía caer en el juego de Laporta, no podía responder con rabia, tenía que hacerlo con elegancia, pero con fuerza. Y lo hicieron de la forma más inteligente posible, dejando que la prensa hablara por ellos. A la mañana siguiente, Marca, ABC y El Debate abrían con titulares demoledores. Laporta busca excusas antes del clásico. El Barça vuelve al victimismo de siempre. La guerra del miedo azulgrana. Cada línea, cada editorial, cada tertulia era una bala más en la batalla mediática. Mientras tanto, en el vestuario blanco, el mensaje era claro: no entrar en polémicas, pero usar sus palabras como motivación courtois. En privado, lo dejó claro: nos quieren descentrar, pero el domingo hablaremos en el campo. Vinicius y Bellingham también lo sabían. Los jugadores del Madrid no iban a responder con declaraciones, sino con fútbol. Y ese silencio incómodo en Valdebebas se convirtió en pura gasolina. Florentino, mientras tanto, movía ficha por detrás. Fuentes cercanas a la directiva aseguran que pidió recopilar todas las declaraciones de Laporta de los últimos meses sobre árbitros y la liga. ¿Para qué?
Algunos hablan de una posible denuncia por difamación, otros de una queja formal ante la federación, pero lo que está claro es que el presidente blanco no va a dejar pasar esto, y lo más inquietante de todo es que mientras el Madrid prepara su respuesta, Laporta ya estaría preparando su próximo golpe, porque si algo caracteriza al Barça de Laporta, es que cuando parece acorralado, contraataca. Y esta vez lo haría con algo mucho más grave que una simple frase. Una filtración que podría poner patas arriba la relación entre la Federación, la Liga y el Real Madrid. Viernes por la tarde. Los focos del clásico ya apuntaban a Madrid, los equipos cerraban sus entrenamientos y todo parecía calmarse. Hasta que una filtración lo cambió todo. En redes empezó a circular un documento, supuestamente procedente de la Federación Española de Fútbol, donde se mencionaba una comunicación interna entre responsables arbitrales y la dirección de la liga. Nada confirmado, nada firmado, pero lo suficiente como para que los medios más cercanos al Barça lo convirtieran en noticia. Según ellos, el informe demostraba una supuesta coordinación entre ciertos árbitros y los responsables del VAR en partidos de alto impacto mediático. La noticia fue inmediata. El Madrid siempre sale beneficiado, tituló un medio catalán. El VAR bajo sospecha, escribía otro. Y mientras tanto, el Barça guardaba silencio. Un silencio demasiado calculado. Horas después, varios periodistas cercanos al entorno azulgrana insinuaban que Laporta había sido la fuente de esa filtración, y aunque desde el club no lo confirmaron, nadie lo dudaba. El presidente había vuelto a mover ficha, porque cada vez que el Madrid domina la conversación, Laporta lanza algo que la revienta, y esta vez lo hizo justo antes del viaje del Barça a Madrid. El objetivo estaba claro: desestabilizar, que los árbitros lleguen al Bernabéu presionados, que los medios hablen del sistema y no del campo. Un movimiento brillante o desesperado, depende de a quién le preguntes. En Valdebebas, el enfado era monumental. Fuentes del vestuario aseguran que Florentino estaba indignado y que incluso consideró romper relaciones institucionales con el Barça si el rumor seguía creciendo. Courtois, por su parte, fue tajante en una charla privada con compañeros. Ya no se conforman con llorar, ahora inventan conspiraciones. Los jugadores lo tienen claro. El partido del domingo ya no es solo fútbol. Es una guerra psicológica, y Laporta lo sabe. Por eso, mientras el Barça aterrizaba en Madrid, la sensación general era de caos controlado. Los periodistas esperaban en el aeropuerto. Los micrófonos rodeaban a los jugadores y las cámaras buscaban una sola imagen, la del joven Lamine Yamal, que otra vez volvía a ser protagonista, porque según varios medios, Laporta estaría usando a Lamine como escudo mediático, el chico que debía representar el futuro del Barça, convertido en peón de una batalla política entre presidentes. Y lo peor de todo es que el propio Lamine ya habría hecho un comentario fuera de cámara que incendiaría las próximas horas. Una frase que todavía no ha salido en televisión, pero que ya circula por WhatsApp entre periodistas y jugadores. Y te la voy a contar en el siguiente punto. La historia se filtró como suelen hacerlo las grandes bombas. En voz baja, por los pasillos del hotel donde concentraba el Barça. Un periodista de radio, acreditado en el Bernabéu, asegura haber escuchado a un miembro del staff culé repetir una frase de Lamine Yamal durante el vuelo a Madrid. Una frase que, según él, no estaba pensada para salir del vestuario. Ellos ganan porque siempre tienen ayuda. Todos lo saben, pero nadie lo dice. Se refería, por supuesto, al Real Madrid, y en cuestión de minutos esa línea se convirtió en dinamita. El periodista lo comentó en privado con un compañero de redacción, y antes de que el avión del Barça aterrizara, ya corría por grupos de WhatsApp de medios deportivos. No había audio, no había vídeo, pero bastaba con el rumor para incendiarlo todo. En Valdebebas, los teléfonos empezaron a vibrar. Uno de los primeros en enterarse fue Dani Carvajal, y según fuentes cercanas al vestuario blanco, su reacción fue de pura indignación. Carvajal habría dicho literalmente: ya está bien, este chico no ha ganado nada y se permite hablar del Madrid. Courtois, que ya había criticado la gestión del partido de Miami y los privilegios del Barça, fue más allá en privado. Que hablen en el campo, no con excusas. La tensión ya no era mediática, era personal, porque lo de Lamine no era una frase suelta, era un desafío, una provocación justo antes del clásico,
Y en el Madrid eso duele, porque si hay algo que Florentino y su vestuario no toleran, es que pongan en duda su legitimidad. Los programas de televisión no tardaron en hacer el resto. El Chiringuito abrió la noche con una imagen congelada de Lamine, subtitulada con su frase entre comillas y un gran interrogante: ¿lo dijo o no lo dijo? El debate duró horas. Unos defendían al joven diciendo que era una manipulación. Otros aseguraban que la frase encajaba perfectamente con su carácter impulsivo. Y mientras tanto, en las redes sociales, el hashtag de Laminegate se volvió tendencia mundial. Los fans del Barça lo defendían con mensajes como: dice la verdad, pero no le aguantan porque es del Barça. Y los del Madrid respondían con furia: hablar es fácil cuando no ganas nada, pero lo que nadie sabía es que dentro del Barça esa frase había sentado fatal. No por su contenido, sino porque rompía la estrategia de silencio que Laporta había impuesto tras la entrevista. El presidente azulgrana temía que el clásico se convirtiera en una caza de brujas mediática contra Lamine. Y sin embargo, el chico había hecho justo lo contrario: encender el fuego antes de tiempo. Y así, a menos de 48 horas del partido, la guerra ya no era entre clubes. Era entre presidentes, vestuarios y hasta entre los propios jugadores. Y lo peor de todo es que el Real Madrid ya prepara su respuesta. Una respuesta que no vendrá con palabras, sino con algo mucho más contundente. Una exhibición en el campo. En Valdebebas, el ambiente cambió. Ya no se hablaba del once ni de la táctica, ni siquiera del clásico planteamiento de Xabi Alonso. El tema que dominaba la conversación era Lamine Yamal, y lo que parecía una simple frase filtrada se había convertido en una cuestión de orgullo. Los jugadores del Real Madrid lo tenían claro: esto no se queda así. Durante el entrenamiento del sábado por la mañana, según fuentes cercanas al vestuario, se vivió una de las sesiones más intensas de toda la temporada. Carvajal lideró la charla en el círculo central. Nos faltan al respeto cada año. Que hablen lo que quieran, pero el domingo se callan todos. Vinicius, que suele ser el primero en recibir provocaciones, sonrió con esa mezcla de furia y confianza que lo caracteriza. No hizo falta decir nada más. El mensaje estaba claro. Cada frase, cada burla, cada titular se iba a cobrar en el campo. Florentino, que no suele bajar al vestuario antes de los partidos, hizo una excepción. Entró unos minutos después del entrenamiento y, con su tono tranquilo, dejó una frase que se repite desde entonces: no contestéis con palabras, contestad ganando. Y eso fue suficiente. El vestuario se cerró como un bloque. Courtois y Rüdiger, dos de los líderes más serenos, hablaron con los más jóvenes, recordándoles que el Barça quiere distraerlos, que la provocación forma parte del guión, y que el Madrid siempre responde en silencio. Sin embargo, ese silencio estaba cargado de fuego. Las caras en el entrenamiento lo decían todo. Bellingham concentrado, Modric más serio de lo habitual, Vinicius afilado, Rodrygo con el gesto tenso. El clásico ya no era solo un partido por el liderato. Ahora era una cuestión de honor, y desde la prensa, la tensión subía cada hora. En Marca publicaron una exclusiva: el Madrid está harto. En el vestuario hay malestar por la falta de respeto del Barça. En AS, un titular más directo aún: el vestuario blanco se une contra Lamine. Mientras tanto, en Cataluña los medios intentaban calmar las aguas, diciendo que Lamine había sido malinterpretado, que la frase estaba fuera de contexto, pero ya era tarde. El daño estaba hecho, y cada intento de apagar el fuego solo lo avivaba más. Desde el club, algunos miembros de la directiva blanca filtraron que Florentino podría pedir una disculpa pública del Barça tras el clásico, especialmente si la victoria caía del lado madridista. Un gesto simbólico, sí, pero con un mensaje claro: no todo vale. Esa noche, en el hotel de concentración, los jugadores del Madrid cenaron juntos en silencio, y antes de subir a sus habitaciones, Carvajal volvió a hablar: mañana no jugamos un partido, mañana cobramos facturas. Domingo, desde primera hora de la mañana, Madrid despertó con un zumbido en el aire. No era el tráfico, ni las bocinas. Era otra cosa: el murmullo del clásico. Esa mezcla de nervios, expectación y rabia contenida que se respira solo cuando el Real Madrid y el Barcelona están a punto de verse las caras. Los alrededores del Bernabéu parecían una película: cámaras, periodistas, pancartas, cánticos. Y entre toda esa multitud, una sensación general. Esta vez, el clásico no era fútbol, era revancha. En la calle Rafael Salgado,
Los hinchas del Madrid esperaban la llegada del autobús blanco. Algunos coreaban el nombre de Vinicius, otros gritaban: «Esto es el Bernabéu, aquí no se roba», porque sí, la frase de Lamine seguía en boca de todos. Era el tema del día, el combustible de toda esa pasión desbordada. Cuando el autobús del Barça apareció, los móviles se levantaron al unísono. Los abucheos fueron ensordecedores. Entre el humo blanco de las bengalas, podía verse a Lamine Yamal mirando por la ventana, serio, inmóvil, el chico que debía ser el futuro del Barça, convertido en el villano más odiado del Bernabéu. Dentro del estadio, los pasillos servían. Los periodistas esperaban una frase, una mirada, algo. Pero tanto Xabi Alonso como Hansi Flick evitaron cualquier palabra extra. Los dos sabían que el más mínimo comentario podía incendiar aún más la noche. En el vestuario blanco, el ambiente era distinto. Tenso, sí, pero contenido. Vinicius bromeaba con Bellingham, Rodrigo escuchaba música y Courtois revisaba sus guantes en silencio. Nadie hablaba de Lamine, pero todos pensaban en él, porque el plan estaba claro: castigar con fútbol. En el otro lado, el vestuario culé parecía otra historia. Fuentes cercanas aseguran que Laporta entró antes del partido para dar una breve charla. Pocas palabras, pero contundentes. Que hablen ahora, que nos silben, que duden, que se rían. Pero cuando empiece el partido, que tengan miedo. Y aunque las cámaras no lo mostraron, dicen que Flick no estaba del todo de acuerdo con ese tono. El técnico alemán prefería bajar la tensión, no subirla. Pero ya era demasiado tarde. El clásico había pasado de ser una cita deportiva a un duelo emocional, casi personal. A las 20:58, los jugadores salieron del túnel. El rugido del Bernabéu fue brutal. Los flashes, los cánticos, el humo blanco, el eco del himno madridista, todo vibraba al unísono. Y justo antes del pitido inicial, la cámara captó un cruce de miradas. Vinicius frente a Lamine. Dos generaciones, dos mundos, dos estilos. Y entre ellos, todo el peso de la rivalidad más grande del fútbol moderno. El árbitro llevó el silbato a la boca. El estadio enmudeció. Durante un segundo, todo el ruido desapareció. Solo quedaban 11 contra 11 y una historia que estaba a punto de escribirse, con rabia, con orgullo y con consecuencias que durarían mucho más que 90 minutos. El clásico comenzó con un rugido que hizo temblar los cimientos del Bernabéu. El Madrid salió decidido, con una presión altísima, y el Barça aturdido. Los primeros minutos fueron un monólogo blanco. Bellingham y Valverde mordían en el centro, Rodrigo desbordaba por la derecha, y Vinicius parecía un animal desatado. El brasileño olía sangre. Cada vez que tocaba la pelota, los defensas del Barça retrocedían, y cada vez que encaraba, la grada rugía con una mezcla de euforia y revancha. Porque no lo olvidemos, esta vez el Madrid no solo jugaba contra el Barça, jugaba contra las palabras de Lamine Yamal. El joven azulgrana empezó nervioso. En los primeros 10 minutos perdió 2 balones, y cada pérdida era respondida con una avalancha de silbidos. El Bernabéu lo había elegido como objetivo, y Lamine, pese a su talento, no podía esconderlo. La presión lo estaba superando. A los 22 minutos llegó la primera gran chispa. Lamine intentó una filigrana ante Rüdiger, y el alemán implacable lo derribó con el cuerpo. Nada violento, pero lo justo para dejarlo en el suelo. El estadio explotó. Rüdiger se acercó y le dijo algo al oído. Algo que las cámaras no captaron, pero que dejó a Lamine con la mirada encendida. Desde ese momento, el partido se volvió personal. Vinicius lo notó, y en la jugada siguiente, encaró por la izquierda, pasó entre dos y provocó un córner. Al levantarse, miró hacia el banquillo culé y sonrió. Era su forma de responder, no con frases, sino con fútbol. A la media hora, el Madrid ya había tenido 3 ocasiones claras. Una de ellas, un disparo de Valverde al travesaño que hizo vibrar el estadio. El Barça, mientras tanto, solo resistía. Y Flick, desde la banda, pedía calma. Pero el equipo no encontraba su ritmo. La tensión, las críticas, el ruido mediático, todo pesaba. Minuto 38. Vinicius recibe en el borde del área. Amaga, recorta, dispara y gol. El Bernabéu estalla. Un gol de rabia, de mensaje, de revancha. El brasileño corre hacia la grada, se golpea el escudo y grita: «¡Aquí mandamos nosotros!». Las cámaras enfocan a Lamine. Su gesto lo dice todo.
impotencia, frustración, rabia. Intentó responder con una jugada individual, pero volvió a perderla. Y el público no perdona. Cada toque suyo era un recordatorio de su error. Hablar antes de tiempo. El descanso llegó con el marcador 1-0, pero el ambiente estaba que ardía. Los jugadores se cruzaron en el túnel y hubo tensión. Carvajal empujó suavemente a Lamine al pasar, y el joven reaccionó con una mirada desafiante. Vinicius tuvo que apartarlo. Courtois, desde atrás, solo murmuró: «Este chico no sabe dónde se ha metido». La segunda parte prometía fuego, y lo que pasó después cambiaría el tono del clásico y el futuro mediático de Lamine Yamal. El clásico terminó, pero la guerra apenas acaba de empezar. Vinicius habló con goles, Lamine con frustración, y el Bernabéu dictó sentencia. Pero ahora las cámaras apuntan a otro frente: las declaraciones postpartido, porque según varios medios, Lamine habría vuelto a lanzar una frase que promete incendiar la semana. Una frase que, de confirmarse, podría tener consecuencias dentro y fuera del campo. ¿El Barça protegerá de nuevo a su joya o esta vez el club tendrá que frenarle? Déjalo en los comentarios porque esto, te lo aseguro, no ha terminado.